Ley de gravitación de Newton. Con la primera y segunda ley de Kepler de 1609 y la tercera de 1609, el siguiente periodo en el desarrollo de la astronomía fue una discusión de la dinámica del movimiento planetario y un esfuerzo por determinar la interacción responsable de tal movimiento, hasta que Isaac Newton logra derivar las leyes de Kepler de sus leyes de la mecánica, formulando la ley de gravitación universal en 1666 y publicada en 1687, cuando apareció en su monumental trabajo Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Con este extraordinario avance, pudo utilizar el mismo concepto para explicar el movimiento de los planetas y de los cuerpos que caen cerca de la superficie terrestre. La ley describe la interacción entre dos cuerpos, ya sean planetas o partículas pequeñas, que produce un movimiento que puede ser descrito por las leyes de Kepler, modelando los cuerpos celestes, o sea, los planetas, como un cuerpo esféricamente simétrico de radio r y masa m. En primer lugar, conforme a lo observado en el video anterior de la ley de las áreas o segunda ley de Kepler, intuimos que la fuerza asociada con la interacción gravitatoria es central. Esto es, la fuerza actúa a lo largo de una línea que une los dos cuerpos interactuantes, M1 y M2. En segundo lugar, si suponemos que la interacción gravitatoria es una propiedad universal de toda materia, la fuerza F asociada con la interacción debe ser proporcional a la cantidad de materia de cada cuerpo, esto es, a sus masas respectivas, M1 y M2. Luego podemos escribir que la fuerza de interacción gravitatoria es proporcional al producto de sus masas por una función que relaciona con la distancia entre ambas masas. Determinar la dependencia entre la fuerza gravitatoria y la distancia r es un problema más difícil. Podemos determinar esta dependencia experimentalmente midiendo la fuerza entre las masas M1 y M2 para varias separaciones y deduciendo de nuestras observaciones la relación que hay entre la fuerza y la distancia r. Este procedimiento que ha sido realizado requiere de un equipo muy sensible, llamada balanza de torsión o Cavendish, debido a que la interacción es extremadamente débil entre cuerpos en la Tierra y la fuerza gravitacional es muy pequeña, a menos que las masas sean muy grandes, tales como los planetas, o las distancias r entre ellas sea muy pequeña. El resultado de este experimento nos permite llegar a la conclusión que la interacción gravitatoria es atractiva y varía inversamente con el cuadrado de la distancia. Esta es la proporcionalidad. La fuerza gravitacional en función de r es proporcional a la inversa de r al cuadrado. Por consiguiente, en la igualdad, la expresión de la magnitud de la fuerza gravitatoria será la siguiente. F gravitatoria es igual al producto de G por el producto de M1 y M2 dividido la distancia que la separa, R al cuadrado, donde la constante gravitacional G depende de las unidades utilizadas en las magnitudes intervinientes. Por ello, G se debe determinar experimentalmente midiendo la fuerza entre dos masas conocidas, M1 y M2, y una distancia conocida, R.
El valor de G, según el Comité de Datos para la Ciencia y la Tecnología del año 2018, es el siguiente. Con un error estándar o error absoluto de 0,00015 por 10 a la menos 11. Con lo cual, el error relativo, cociente entre este error absoluto y el valor de G, nos daría 2,2 por 10 a la menos 5, o sea, 22 partes por millón. Ahora, la ley de gravitación universal de Newton dice: la interacción gravitatoria entre partículas puede expresarse por una fuerza de atracción central proporcional al producto de sus masas respectivas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Como intervienen magnitudes vectoriales, debemos analizar las componentes de las mismas. Así, la ley incluye la fuerza, cuya dirección se desarrolla a lo largo de la línea que une los centros de masas de M1 y M2 y es de atracción mutua. Observando entonces que F1, 2 es la fuerza que experimenta la masa 2 debida a la masa 1 y por lo tanto su sentido es hacia M1, siendo válido el mismo análisis para F2,1, que actuaría en la misma dirección pero en sentido contrario al de F1,2. Para determinar la posición espacial de un punto cualquiera, P, conviene utilizar el sistema de coordenadas esféricas mediante una distancia y dos ángulos, R, θ y φ. Pero ¿cómo se relacionan los sistemas de referencia? Como sabemos, X y Z son coordenadas rectangulares que representan medidas sobre cada uno de los ejes respectivos de la posición de un punto P cualquiera, que en coordenadas polares se representa por un radio vector R, que forma con la dirección positiva del eje Z el ángulo θ, cuya proyección sobre el plano X y ρ forma el ángulo azimutal φ, descrito sobre dicho plano, medido por supuesto en sentido positivo, o sea, contrario al movimiento de las agujas del reloj analógico, desde el eje positivo X y hasta la línea de acción ρ. Así, en coordenadas esféricas, nuestro vector de fuerza gravitacional quedará representado de la siguiente manera: la suma de la fuerza F en la dirección radial por el vector unitario R de la posición más la componente F de θ de la fuerza por el ángulo unitario θ más la componente de la fuerza en φ por el ángulo unitario φ. Retomando la relación de las masas con su separación, vamos a hacer coincidir la masa M1 con el origen de coordenadas rectangulares, donde nos ubicamos como observadores en O. Y en el punto P estará entonces la masa M2. El vector posición R en rojo, que partiendo del origen de coordenadas
confluye en el centro de masa de M2, actúa sobre la recta dirección que une M1 con M2. También, desde la posición del observador O, se tiene la fuerza que ejerce la masa M1 sobre M2, o sea, F1,2. De sentido contrario al vector posición R. Acá en color verde está F1,2. Está en la misma dirección. Dado que geométricamente esta fuerza, que sería la fuerza de atracción, es paralela al radio R, al radio vector R, pero de sentido contrario, siendo este vectorcito R el vector unitario cuya dirección es la recta que une los centros de las dos partículas que se atraen y cuyo sentido va dirigido desde la partícula que origina la fuerza hacia afuera. Este sentido, dado al vector unitario, es el que explica la aparición del signo negativo en la expresión vectorial, ya que el sentido de la fuerza gravitatoria será contrario al vector unitario R, que le corresponde. Y esta es la expresión vectorial de la ley de la gravitación universal de Newton. Vamos a ver ahora la comprobación de la ley de gravitación universal, para lo cual decimos que no fue sino casi 100 años después de que Newton publicó sus trabajos cuando se pudo comprobar en forma experimental que la gravitación es en realidad un fenómeno universal. Henry Cavendish, físico inglés, empleando una balanza de torsión, realizó el experimento siguiente. Equilibró cuidadosamente dos esferas de masa m⁻⁻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 ⁻
Al acercar a estas esferas dos masas más grandes, m2, Cavendish comprobó que la barra rotaba produciendo torsión en el hilo muy fino que la sostenía. Este hecho comprobó que realmente existe una fuerza de atracción entre la masa 1 y la masa 2, tal como Newton hubo previsto. Mediante la balanza de torsión, Cavendish logró medir la fuerza de atracción entre las dos esferas y así determinar el valor de la constante universal de gravitación, G, que en esa época era de 6,75 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado por kilogramo a la menos 2. Más de 200 años después de esta medición, las mismas técnicas básicas que emplean el equilibrio en la torsión se han seguido utilizando y el valor actual aceptado es de el que vimos en la página anterior, 6,67430 más menos 0,0015 newton por metro cuadrado por kilogramo a la menos 2. Experimentalmente no se ha logrado mejorar sustancialmente la exactitud debido a la pequeñez de su magnitud, porque la atracción gravitacional entre dos objetos comunes, de acuerdo con lo ya expuesto, es prácticamente despreciable. Por ejemplo, si se emplean dos esferas de plomo de 10 centímetros de diámetro y 6 kilogramos de masa, la fuerza gravitacional entre ellas, estando lo más cerca posible,
es de 2 por 10 a la menos 7 newton, lo que se corresponde aproximadamente con el peso de un trozo de papel de 1 milímetro cuadrado de superficie. Con la resolución del problema acompañamos de una aplicación todo lo que acabamos de desarrollar. Su enunciado dice: en un experimento de Cavendish, las dos masas pequeñas M tienen 10 gramos cada una. Las otras dos masas más grandes M' tienen 10 kilogramos cada una. La liviana varilla que las une a las masas M tiene un largo L de medio metro. Están colocadas de manera que de centro de esfera pequeña a centro de esfera grande hay una distancia R igual a 10 centímetros. Encontrar A. La constante de torsión kappa de la fibra si el sistema horizontal varía su esfera con momento de inercia I oscila alrededor del ángulo θ con frecuencia igual a 1,3 MHz, siendo la forma de calcularlo acá como dato igual a 4π cuadrado por la frecuencia al cuadrado por el momento de inercia. Esta última ecuación se obtendrá en oscilaciones. Y la parte B pide la deflexión angular θ de la varilla. Si recurrimos al video que en la lista de reproducciones de este canal figura dentro del capítulo 14, movimiento periódico, con el nombre de péndulo de torsión, la frecuencia que obtuvimos en ese caso era igual a 1 sobre 2π por la raíz cuadrada de kappa sobre el momento de inercia, que al despejarla nos queda igual a la ecuación provista en el problema. El momento de inercia I con respecto al eje vertical que pasa por el punto C, considerando cada cuerpo de masa M unido por esta barra de masa despreciable como una partícula, es igual al producto de dicha partícula de masa M por el cuadrado de su distancia al eje de rotación. O sea, sería M por L sobre 2, todo eso al cuadrado. Y sumando los productos de cada masa M, tendremos entonces 2 veces M por L sobre 2 al cuadrado. Reemplazando a continuación por los datos, y todos tienen que estar en el Sistema Internacional de Medidas, resulta, previo cálculo, que kappa vale 8,34 por 10 a la menos 8 newton metro. Para la sección B, tenemos que la sumatoria de los momentos de torsión angular es igual al producto de kappa, vectorialmente, ¿no?, por el ángulo θ por el vector unitario de θ. La magnitud de la sumatoria de los momentos exteriores es igual al producto de las FG, o sea, las fuerzas de atracción gravitatoria, por la distancia que los separa, ya que este es un momento del par de fuerzas F sub G. Igualando F sub G por L con kappa por θ y despejando θ, esta sería la forma en que podemos calcular la deflexión angular θ de la varilla. Debemos recordar la ley de gravitación universal. Su magnitud es esta. Reemplazando todos los valores que son conocidos porque son datos del problema, obtenemos que la fuerza de atracción gravitatoria es 6,67 por 10 a la menos 10 newton. Reemplazándola, por supuesto, acá, siendo L la longitud de la varilla que separa a ambas fuerzas,
y dividiendo, por supuesto, por capa que lo acabamos de obtener, nos queda que esa deflexión será 4 por 10 a la menos 3 radianes.